En el tema 10 vamos a analizar la evolución de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial. El periodo que hemos elegido es 1945-1991. La fecha en que hemos finalizado ese tema coincide con la caída del bloque soviético y el inicio de lo que va a ser ya la Unión Europea, con la firma del Tratado de Maastricht en esos años. Entre 1941 y 1945, es decir, ya durante la guerra, tanto los nazis como los aliados hicieron planes para la organización de un nuevo orden económico internacional una vez finalizado el conflicto. Durante la guerra, como decimos, tanto especialistas o expertos de Estados Unidos como de Inglaterra sostuvieron una serie de reuniones orientadas a encontrar soluciones para restablecer el comercio internacional una vez finalizado el conflicto. Todos ellos eran conscientes de los problemas que había supuesto tras la crisis del 29 la desarticulación del comercio internacional y por ello prestaron especial atención al diseño de un nuevo sistema de pagos, ya que el patrón oro se había mostrado incapaz de sostener este sistema de pagos antes de la guerra. Las negociaciones y conversaciones mantenidas por los aliados, especialmente por Estados Unidos y Gran Bretaña, se plasmaron en los acuerdos de Bretton Woods firmados el año 1944. Como resultado de estos acuerdos aparecen tres grandes soportes institucionales del nuevo orden económico mundial. Los dos primeros son la creación de un Fondo Monetario Internacional, más conocido como FMI, y la creación también de un Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que más adelante pasó a denominarse Banco Mundial. Estas dos instituciones van a desempeñar las mismas que en cualquier sistema financiero llevan a cabo los bancos comerciales. El préstamo a corto plazo sería llevado a cabo a través del FMI y la financiación a largo plazo para la reconstrucción a través del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, más adelante Banco Mundial. Vamos a analizar un poco en detalle qué es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional se nutre de las aportaciones llevadas a cabo por los países y el monto de esa aportación es lo que va a determinar la capacidad de influencia de cada país en las decisiones que va a adoptar el fondo. El sistema de tipos de cambio que se va a establecer después de la guerra es un sistema de tipos de cambio fijo en el que cada país integrado en el fondo va a establecer una paridad fija de su divisa con el dólar. El Fondo Monetario Internacional integra una serie de mecanismos de intervención para hacer frente a casos en los que se producen graves desequilibrios de las balanzas de pagos. Estos mecanismos de intervención que se definen consisten, en primer lugar, en la posibilidad de que el fondo autorizase la devaluación de las monedas de los países con graves desequilibrios. Esto producía evidentemente pues una reducción de las importaciones que llevaba a cabo ese país al perder en valor su moneda y encarecerse por tanto las importaciones y aumentaba sus posibilidades de exportación. Ambos mecanismos tendían a restablecer el equilibrio. También el fondo llevaba a cabo préstamos para hacer frente a los compromisos internacionales de los países con dificultades, pero estos préstamos llevaban como contrapartida el que el país asumiera un plan de ajuste. Estos planes de ajustes solían consistir fundamentalmente en la reducción del déficit público, es decir, básicamente del gasto, lo cual tendría repercusiones lógicamente en una reducción de los servicios que prestaban los estados. También los países deberían adoptar medidas deflacionarias, como por ejemplo la subida de los tipos de interés, y todo ello tenía unas repercusiones lógicamente negativas tanto sobre el nivel de vida como los salarios. De ahí la impopularidad que ha ido acumulando el Fondo Monetario Internacional. La otra institución financiera a nivel internacional va a ser el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que fundamentalmente se va a dedicar a realizar préstamos a largo plazo para la reconstrucción, primero de los países más seriamente dañados por la guerra y más adelante para los países en vías de desarrollo. Establecido ya un sistema de tipos de cambio,
era necesario llegar a una serie de acuerdos sobre la regulación del comercio internacional. Se intentó crear una Organización Mundial del Comercio, pero en ese momento, después de la guerra, lo más que se llegó a alcanzar fue a firmar el año 1947 el Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles. Los objetivos del acuerdo era promover una serie de actuaciones para suprimir o reducir los aranceles, así como eliminar las cuotas de importación y todos aquellos obstáculos y regulaciones que limitaban las posibilidades del comercio internacional. El GATT, este acuerdo, se va a plasmar en los años posteriores a la guerra y hasta la actualidad prácticamente en una serie de rondas negociadoras en las cuales los diferentes países van a intentar llegar a acuerdos para reducciones mutuas de aranceles. Era necesario también plantearse la reconstrucción de un orden político internacional. Durante los años 30, la Sociedad de Naciones se mostró incapaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. Los aliados, durante los años de la guerra, establecieron negociaciones para crear una nueva organización. Esta organización va a ser la Organización de las Naciones Unidas, que se constituyó en San Francisco el año 1945. En principio, esta organización integró solamente a aquellos países aliados que se habían enfrentado al eje constituido por las potencias totalitarias Alemania, Italia y Japón. Un cambio significativo en la nueva organización de las Naciones Unidas fue el reconocimiento del estatus de superpotencia. Es decir, se reconocía que existían una serie de países que tenían una serie de privilegios en términos de su participación en el Consejo de Seguridad. En principio fueron tres los países reconocidos como superpotencias: Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, el Reino Unido, y más adelante se añadirían tanto Francia como China. El periodo que va de 1945 a 1950 es considerado como el periodo de recuperación, de reconstrucción. En términos demográficos, la Segunda Guerra Mundial produjo 40 millones de muertos, 35 millones de heridos y 15 millones de desplazados solamente en Europa. Pese a todo, el número de nacimientos superó al de muertes. En el ámbito de las destrucciones de equipos y bienes económicos, la mayor parte de ellas tuvieron que ver con la destrucción de infraestructuras. Se han hecho estimaciones del descenso de la renta nacional para algunos países. Se ha evaluado así el descenso de la renta nacional de Austria y de Polonia en un 40%, de países como Francia, Italia, Holanda y Bélgica estuvo entre el 10 y el 20%. Pese a todo, el continente europeo tenía unas buenas condiciones para su recuperación. En primer lugar, la destrucción de equipos productivos no había sido tan importante como la de infraestructuras y existía una abundancia de mano de obra cualificada y barata. Con toda seguridad, el factor clave de la recuperación europea fue el compromiso de los Estados Unidos con dicha recuperación. Este compromiso tenía que ver, en primer lugar, con la necesidad que tenían los norteamericanos de evitar un colapso de su sistema productivo después de finalizada la guerra, y por otro lado con el fin de frenar la expansión soviética en Europa a través de la acción de los partidos comunistas existentes en los principales países europeos. Desde el año 1945, la organización norteamericana denominada UNRWA envió a Europa grandes cantidades de bienes y servicios por valor de 30 millones de dólares, 30.000 millones de dólares. El año 1947, los Estados Unidos plantearon un plan de reconstrucción de la economía europea, conocido como Plan Marshall. La idea del Plan Marshall era conseguir lograr la reactivación de las economías europeas, para lo cual resultaba clave la reactivación del comercio intraeuropeo y del comercio con los Estados Unidos. El Plan Marshall planteaba la necesidad de que las economías europeas alcanzasen acuerdos para su reconstrucción. Esta idea era compartida por la mayor parte de los líderes europeos, que habían comprendido después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial que la prosperidad del continente solamente podía basarse en la cooperación y no en la competencia entre las principales economías europeas. Había tres alternativas, tres grandes caminos para lograr esa recuperación del comercio europeo. El primero era lograr una coordinación de las políticas económicas.
El segundo, lograr acuerdos de unión aduanera que facilitasen el comercio. Y el tercero era establecer un sistema de pagos eficiente que facilitase el comercio aun cuando hubiese en las primeras etapas situaciones de desequilibrios. Respecto de las coordinaciones de las políticas económicas, al poco de llevarse a cabo el anuncio norteamericano del Plan Marshall, los europeos consiguieron reunir una conferencia de cooperación económica en París, de la cual surgiría la Organización Europea de Cooperación Económica. Esta organización logró una serie de acuerdos en lo relativo al reparto de las ayudas, si bien no se alcanzó un consenso en cuanto al establecimiento de planes de desarrollo, debido a las grandes desigualdades existentes entre las diferentes economías nacionales. No obstante, sí que se alcanzaron algunos acuerdos generales sobre cómo lograr la estabilidad monetaria, cómo estimular las exportaciones y reducir las importaciones, cómo llevar a cabo una modernización de las estructuras productivas y la eliminación de desequilibrios económicos. Por tanto, en esta primera vía se consiguieron acuerdos moderados. Otro camino sería alcanzar uniones europeas. Los Estados Unidos impulsaron esta vía. El Reino Unido, Gran Bretaña se mantuvo un tanto al margen, puesto que Gran Bretaña mantenía un sistema comercial con los antiguos dominios de su imperio a través de la Commonwealth y un sistema de preferencias imperiales que permitía a Inglaterra disponer de un amplio mercado y una serie de grandes oportunidades de intercambio con sus antiguos dominios coloniales. Francia e Italia sí que recogieron la petición de los norteamericanos de estudiar esta posibilidad y de hecho Francia e Italia constituyen en el año 1949 Francital. Lógicamente, dentro de cada país pues, hubo también diferencias de intereses. Los industriales franceses vieron muy bien el acuerdo, mientras que los campesinos franceses pues, veían una amenaza la potencia agrícola italiana. Sobre este primer acuerdo aduanero, Francia intentó incorporar al Benelux a dicho acuerdo y se establecieron negociaciones para constituir lo que se denominaría Finivel, si bien aquí ya quedó claro cuáles iban a ser los grandes problemas de la interacción económica en Europa. Por un lado, países como Francia e Italia estaban muy ligados a intereses proteccionistas y su principal interés radicaba en lograr una coordinación de las políticas económicas de los diferentes países. Frente a eso, los países del Benelux y más tarde Alemania, países tradicionalmente más librecambistas, estaban sobre todo interesados en lograr una eliminación de los contingentes de importación, así como una reducción de aranceles. Estos grandes contrastes de intereses iban a dificultar el que estas uniones aduaneras se consolidasen. Hubo algún intento de unión aduanera en Escandinavia, auspiciado por Inglaterra, pero que tampoco logró grandes resultados. Finalmente, la tercera vía para lograr la recuperación del comercio europeo fue el establecimiento de un sistema de pagos. En una primera etapa, entre el año 1945 y 1947, se firmaron más de 200 acuerdos bilaterales de clearing, es decir, acuerdos de compensación entre países. Estos acuerdos se basaban en que los importadores depositaban el valor de las importaciones que iban a realizar en moneda nacional en el Banco Central y posteriormente los bancos centrales llegaban a acuerdos de compensación entre ellos. Cuando existían desequilibrios estructurales, pues no quedaba más remedio que recurrir a saldar estos desequilibrios con intercambios comerciales, que a veces no tenían un verdadero interés económico, sino simplemente estaban mandados o forzados por estos desequilibrios. Para salvar esta situación, el año 1950 se constituyó la Unión Europea de Pagos. La Unión Europea de Pagos en realidad era un sistema también de clearing, de compensación, pero multilateral, a diferencia del anterior que era bilateral. Este sistema multilateral funcionaba de la misma manera, los importadores hacían depósitos en sus bancos nacionales y estos a su vez hacían luego el proceso de compensación de saldos a acreedores y deudores. Cuando se producían desequilibrios estructurales, en lugar de recurrir al comercio forzoso, se recurría a utilizar un préstamo de 350 millones de dólares constituido con fondos norteamericanos para que los países con saldos deudores pudieran saldar sus deudas y continuar con el desarrollo de su política. Hemos visto cómo Europa Central quedó bajo el ámbito de influencia de la economía norteamericana gracias al Plan Marshall.
En el otro lado del mundo, en Japón, ocurrió algo parecido. Japón había sufrido durante la guerra 2 millones de muertos, su producción agraria se había visto reducida a un 40% y la industrial a un 60%. Además, tras la guerra, Japón había perdido sus fuentes de aprovisionamiento de materias primas y energías al perder sus colonias. Tras la guerra, tras la firma del armisticio, se implanta en Japón un régimen de ocupación norteamericano. Los norteamericanos aprovecharon este régimen para llevar a cabo una serie de reformas institucionales, entre las cuales habría que mencionar la disolución de los grandes conglomerados industriales japoneses, los llamados Daibatsu, la promulgación de una nueva constitución, uno de cuyos rasgos característicos fue la supresión o la renuncia del país a tener un ejército. Esto tendría mucha importancia en el periodo de reconstrucción, puesto que liberaría a la economía japonesa de tener que dedicar una parte de sus recursos a la reconstrucción de su aparato militar. También la nueva constitución reconocía la creación de sindicatos. Junto a este programa de reformas institucionales, los norteamericanos desplegaron también un programa de ayuda económica similar al Plan Marshall. También había motivos de fondo. Por un lado, evitar el resurgimiento del nacionalismo y también incorporar a Japón al bloqueo de la expansión soviética en el Extremo Oriente. La proximidad de Japón a Corea, donde iba a estallar una guerra el año 1950, le daba una posición privilegiada para acceder o para proporcionar suministros al ejército norteamericano. La ayuda económica se va a concretar además en un programa de transferencia de tecnología y sobre todo en la apertura del mercado norteamericano a los productos japoneses. Estos elementos van a garantizar la expansión notable de la economía japonesa entre 1950 y 1973. De esta forma hemos delimitado el área de influencia norteamericana. En Europa del Este se va a consolidar un área de influencia por parte de la Unión Soviética. Este país fue el que sufrió mayores pérdidas tanto en recursos humanos como en infraestructuras materiales durante la guerra. Si bien hay que decir que la Unión Soviética, una vez finalizado el conflicto, exigió reparaciones de guerra, así como también se incorporó una serie de territorios, más de 650.000 kilómetros cuadrados con 24 millones de habitantes, y también exigió a los países ocupados el mantenimiento de las tropas de ocupación. Tras la finalización de la Guerra Mundial, podemos decir que estalla la Guerra Fría. La Guerra Fría entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los soviéticos consiguieron imponer una serie de gobiernos favorables a sus intereses en todos los países de la Europa oriental, las repúblicas bálticas, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria. Quizás el único país que queda al margen de esta zona de influencia va a ser Yugoslavia, que va a desarrollar un modelo propio, también dentro del ámbito, eso sí, de las economías socialistas. En todos estos territorios se van a implantar una serie de economías de planificación, se van a desarrollar una serie de planes quinquenales. Los primeros, como había ocurrido en la Unión Soviética, se dirigieron fundamentalmente al reforzamiento de la industria pesada, de los transportes, de las infraestructuras en general. Y también donde aparecen problemas en estas economías de planificación va a ser en el sector agrario. Cuando Estados Unidos lanzó su plan Marshall, los soviéticos lanzaron la idea de crear un comité de cooperación económica, el llamado Comecon. Sin embargo, este organismo nunca llegó a ser un verdadero mecanismo de cooperación, sino que más bien actuó en beneficio de los intereses de la economía soviética. Y de hecho lo que fue un marco de relaciones comerciales bilaterales entre cada uno de estos países y la Unión Soviética. La producción de estas economías en muchos casos se enfocó hacia aquellos productos o materias primas que interesaban a la economía soviética y estas economías también importaban aquellos excedentes de producción de la economía soviética. Estas relaciones comerciales se hacían a través de una serie de divisas que tenían tipos de cambio artificiales y diversos. En la práctica, el que estas economías no tuvieran unos tipos de cambio, unas divisas convertibles,
hizo que las relaciones comerciales fueran derivando realmente hacia un sistema de intercambio o de trueque. El final de la Guerra Civil Española del año 1939 coincide casi en el tiempo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la recuperación de la economía española tras esta guerra va a coincidir con la Segunda Guerra Mundial y con el periodo de recuperación de las economías occidentales. La economía española se enfrentó, por tanto, a una larga posguerra. La posición dubitativa del régimen de Franco frente a los dos bandos en liza durante la Segunda Guerra Mundial, aliados y el Eje, hizo que España quedase en una posición de aislamiento respecto de ambos bloques. Esto obligó a la economía española a llevar a cabo un intento de políticas económicas autárquicas, es decir, de autosuficiencia. Estas políticas autárquicas estuvieron marcadas por el intervencionismo del Estado en prácticamente todos los ámbitos de la actividad económica. Tras la guerra se impuso en primer lugar un control sobre los precios. Los campesinos tenían que vender obligatoriamente la cosecha al Servicio Nacional del Trigo, que establecía unos precios de carácter administrativo. Estos precios estaban situados por debajo del precio de equilibrio de los mercados. Algo parecido ocurrió con los precios de la energía. Esta diferencia entre los precios de mercado y los precios administrativos provocó lógicamente la aparición, por un lado, de mercados negros, con el consiguiente aumento de la inflación, y por otro lado una reducción de la producción y de la inversión, puesto que éstas no se veían remuneradas conforme a precios de mercado. Ello obligó a la economía española a mantener una larga etapa de racionamiento que se va a prolongar hasta el año 1951. El Estado también intervino en la asignación de los recursos. Se establecieron controles de aprovisionamiento de las industrias, se establecieron cupos de combustible, cupos también para las materias primas, era necesario disponer de licencias de importación para adquirir abastecimientos, etcétera, etcétera. Incluso la inversión privada estuvo sometida a autorizaciones administrativas. Cualquier empresa que desease ampliar su producción debía obtener previamente estas autorizaciones. El Estado asumió también el rol de empresario. Por un lado llevó a cabo nacionalizaciones, como por ejemplo las de la compañía telefónica o las de las diferentes compañías ferroviarias que dieron lugar a la aparición de Renfe. El Estado creó un gran holding empresarial, denominado Instituto Nacional de Industria, que puso en marcha una serie de empresas en diferentes sectores: Endesa en el eléctrico, Bazán en la construcción naval, Casa en el sector aeronáutico o el ejemplo de Encaso, que intentaba obtener petróleo a partir de la destilación de pizarras bituminosas. Finalmente, también el Estado impuso el control de los salarios. Estos fueron fijados por el Ministerio de Trabajo. Se ha estimado que el salario real de los españoles entre los años 40 y 50 estuvo en torno al 50% del salario real del año 1936. Este control sobre los salarios provocó, en primer lugar, un aumento de los beneficios empresariales y, además, provocó una contracción de la demanda agregada que se vio limitada prácticamente a bienes de subsistencia. Y también estos bajos salarios de alguna manera incitaban a sustituir maquinaria por mano de obra, con los consiguientes efectos negativos en la productividad y en la competitividad de la producción industrial. Finalizada la guerra, las dificultades de la economía española no desaparecieron. Debido a las características políticas del régimen, España quedó fuera del Plan Marshall, es decir, el conjunto de ayudas que contribuyó a la recuperación de las diferentes economías europeas. Entre 1950 y 1973, la economía mundial vivió la mayor etapa de crecimiento continuado conocida. La tasa media de crecimiento fue del 5% anual durante estos más de 20 años y todos los países se beneficiaron de este crecimiento. En cuanto a las rentas per cápita, el crecimiento fue mayor en los países desarrollados debido al intenso crecimiento demográfico experimentado por los países en vías de desarrollo. En cuanto a los factores que explican este largo periodo de expansión, sin duda alguna, el desarrollo científico-técnico que tuvo lugar en estas décadas tuvo una contribución esencial, si bien nosotros vamos a centrar en el análisis de algunos de los factores económicos que contribuyeron a la expansión.
En primer lugar, la mayor parte de los autores atribuyen una parte de este crecimiento a la aplicación de las llamadas políticas keynesianas. Estas políticas económicas antepusieron la lucha contra la depresión y el desempleo al control de precios y a la estabilidad de las cuentas públicas que habían sido considerados como fundamentales por la ortodoxia económica. Este anteponer la lucha contra la depresión y el empleo se tradujo en políticas de bajos tipos de interés, por tanto dinero barato, y de déficits presupuestarios, ya que se consideraba que el gasto público era un elemento de lucha contra la depresión o la caída de la actividad. Durante este periodo se produjo, por tanto, un fuerte incremento de la intervención del Estado en la actividad económica. Los estados asumieron la función de regulación del sistema económico y de los diferentes sectores, así como la adopción de políticas de planificación flexible o indicativa. Buen ejemplo de ello son los planes cuatrienales del gobierno francés, en los cuales marcaban objetivos a seguir al sector privado. También en Inglaterra aparecieron algunos organismos de planificación ya en la década de los 60. Los estados llevaron a cabo también una importante política de nacionalizaciones en algunos sectores estratégicos como las comunicaciones, los transportes, el sector sanitario, y el país que llevó a cabo en primer lugar esta política de nacionalizaciones fue Inglaterra, seguido de otros países como Francia, que aprovecharon también para nacionalizar algunas de las empresas que habían colaborado durante la ocupación nazi de Francia. El Estado se convirtió también en un importante proveedor de servicios sociales. Se configura así el llamado Estado del Bienestar. Pensiones, desempleo, seguros de enfermedad y educación fueron servicios que fueron poco a poco añadiéndose a la oferta de los diferentes estados. También hay que considerar la importancia que tuvo en este desarrollo, en este periodo de crecimiento económico, la expansión del comercio internacional. A esta expansión contribuyeron, en primer lugar, las rondas del Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles, del GATT, que lograron una progresiva reducción de los aranceles y de las barreras comerciales. Al mismo tiempo se van a constituir algunas grandes zonas de libre comercio que también contribuyeron a incrementar los intercambios internacionales. Buen ejemplo de ello va a ser el Mercado Común y la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, de las cuales vamos a hablar más adelante. El grado de apertura de las diferentes economías a ese comercio internacional está directamente relacionado en este periodo con sus tasas de crecimiento, es decir, aquellos países que abrieron sus economías al comercio internacional presentan mayores tasas de crecimiento que aquellos que mantuvieron barreras al desarrollo de este comercio. Otro factor que contribuyó a la expansión y al desarrollo y al crecimiento económico fue la ayuda prestada al tercer mundo, en primer lugar por una serie de países desarrollados, pero también de manera muy importante por todo un conjunto de agencias de la Organización de Naciones Unidas, como fue la FAO, la UNESCO, etc. También, obviamente, contribuyeron a financiar políticas de desarrollo tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Cuando se ha analizado el impacto de estas inversiones en el tercer mundo, se ha visto que sus resultados se vieron limitados por la escasa dotación de capital humano. De esto ha hecho que en las últimas décadas todos estos organismos hayan centrado sus inversiones no solamente en dotar a los países de infraestructuras físicas o materiales, sino en mejorar la capacitación o la formación del capital humano. En resumen, este largo periodo de crecimiento económico se diferencia y se caracteriza por cuatro grandes rasgos. En primer lugar, la convergencia, es decir, hubo una aproximación real de los niveles de desarrollo y de renta de los diferentes países. Esto se hizo en un contexto de baja inflación, inflación controlada, también en contexto de pleno empleo, los niveles de desempleo no superaron este periodo, estuvieron en torno al 5%, y también una situación de estabilidad cambiaria, donde el Fondo Monetario Internacional consiguió mantener un sistema de paridades fijas entre las principales divisas mundiales. Como ya hemos dicho, el desarrollo del comercio internacional fue uno de los factores clave para el crecimiento económico que se va a producir durante este periodo.
La creación de grandes zonas de libre comercio es uno de los aspectos de este desarrollo de las relaciones comerciales. En este caso vamos a centrarnos en concreto en las grandes etapas del proceso de integración económica en Europa. Ya hemos visto cómo después de la guerra hubo diferentes iniciativas que tenían como finalidad lograr una mayor integración de las economías europeas. El año 1950 se va a dar un paso muy importante cuando el ministro Schuman plantea la posibilidad de crear una comunidad económica del carbón y del acero. Se trataba de coordinar la producción de 6 países europeos, de Francia, de Alemania, de Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El año 1951 se va a firmar el Tratado de París que da origen a la aparición de la CECA. La comunidad iba a tener entre sus objetivos el fijar impuestos, el establecer niveles de crédito, precios, inversiones. Para ello se dota de una infraestructura institucional compuesta por una alta autoridad que estará auxiliada, estará nombrada, mejor dicho, por el Consejo de Ministros de los diferentes países, tendrá 9 miembros, que se elegirán en función de la importancia y el tamaño de los 6 países miembros. Los 3 más grandes elegirían 2 y los 3 pequeños 1. Existiría además un tribunal que resolvería los posibles conflictos que se planteasen. El efecto que tuvo la constitución, el funcionamiento de la CECA fue muy importante. Se logró una supresión de aranceles de forma progresiva, hubo un incremento en la producción siderúrgica del 8% anual, se puso en marcha un plan de modernización y también se logró la recolocación de los excedentes de mano de obra. Al mismo tiempo que fracasaba el intento de constituir una comunidad europea de defensa, se puso en marcha un proyecto para lograr una mayor integración económica. Se trataba de lograr la ampliación de lo que era la CECA a otros sectores económicos. Eh, Fue Jean Monnet quien estuvo detrás de este proyecto y el que lograría, después de una serie de rondas negociadoras, que el año 1957 se firmase el Tratado de Roma, que daba lugar a la creación del mercado común y a la constitución del Euratom, una agencia que se iba a dedicar a la investigación en temas de energía nuclear para aplicar esta fuente de energía al continente europeo, que era un continente con escasos recursos petrolíferos, lo cual le colocaba en cierta desventaja respecto a otras áreas de desarrollo del mundo. El periodo que va del año 1957 al año 1968 se van a lograr importantes avances en el proceso de integración. Es cierto que durante este periodo hubo una coyuntura económica internacional muy favorable. Los 3 elementos importantes de este proceso fueron, en primer lugar, la formación de un mercado común, en segundo lugar, la definición de una política agraria comunitaria y, en tercer lugar, el establecimiento de un marco de relaciones exteriores del mercado común. En relación con la formación del mercado común, en primer lugar se consiguió un proceso de reducción de aranceles internos. Si bien el periodo previsto iba a ser de casi 13 años, lo cierto es que se logró en 3 años menos de lo previsto, gracias a una serie de compromisos que se establecieron entre los países interesados en avanzar más rápidamente y aquellos otros que mantenían posiciones más proteccionistas. Se logró también rápidamente suprimir los contingentes de importación entre los diferentes países y el año 1961 ya se habían suprimido los contingentes de importación para productos industrializados. Nos referimos a importaciones entre los diferentes países miembros del mercado común. Y al mismo tiempo también se va a lograr el establecimiento de una tarifa exterior común. Los diferentes países van a lograr definir una tarifa exterior común para todas las importaciones que llegasen de fuera del mercado común. El resultado que tuvieron estas medidas en el comercio, en el incremento del comercio intracomunitario fue muy importante. Se ha estimado un incremento de un 130%. Otro de los pilares en los que se va a basar el mercado común fue una política agraria comunitaria. Europa era un país en el cual el 17% era un territorio en el cual el 17% de la población activa estaba dedicada al sector agrario. Esta población cultivaba apenas un 4% de la superficie total del planeta, pero sin embargo conseguía producciones muy importantes en algunos productos.
estaban por encima del 20% en la producción de algunos cereales, el 30% de la patata y el 60% del vino que se producía a escala mundial. La agricultura europea partía de una larga tradición proteccionista. Los tres principios en los que se van a basar estas políticas agrarias comunitarias son la unidad de mercados, la preferencia comunitaria, es decir, el que en caso de realizar importaciones se daría preferencia a las importaciones procedentes de un país miembro de la comunidad frente a terceros, y la solidaridad financiera, es decir, el que la financiación de esta política se haría eh, por parte de todos los países de forma solidaria. La aplicación de la política agraria comunitaria se plasma en el establecimiento de una serie de precios anualmente. El Consejo de Ministros establece una serie de precios indicativos para los diferentes productos y unos precios de intervención. Estos precios de intervención indicaban en qué punto, dependiendo de cuál fuera la cotización de los productos en los mercados mundiales, la política agraria comunitaria intervendría para proteger a los productores europeos. Las importaciones procedentes de terceros países eran gravadas con unos prélèvements en las fronteras comunitarias. El problema de esta protección, de esta política de carácter proteccionista, es que progresivamente fue generando una serie de excedentes que era necesario financiar, ya que la comunidad se comprometía a comprar los excedentes productivos que tenían los campesinos comunitarios. Para ello fue necesario dotar de un fondo, el FEOGA, un fondo que estaba, como digo, dedicado a la compra de estos excedentes. La constitución del FEOGA planteó una serie de problemas, ya que en principio se intentó financiar a partir de los prélèvements. Lógicamente, los países que más pagaban por este concepto eran aquellos que tenían unas menores producciones agrarias, y los que más se beneficiaban, por el contrario, eran aquellos que tenían una mayor producción agraria. El conflicto se resolvió mediante un acuerdo en virtud del cual solo el 90% del FEOGA se iba a financiar mediante los prélèvements y el resto sería mediante aportaciones de los diferentes Estados miembros. En cuanto a las relaciones exteriores, es cierto que ya en el Tratado de Roma el mercado común había establecido un trato diferencial y privilegiado para los antiguos territorios coloniales. De hecho, estos fueron eximidas del pago de la tarifa exterior común, de los impuestos que se cobraban al resto de los países. Y en el año 1963, en la conferencia de Yaoundé, los países miembros de la comunidad establecieron un programa de ayudas técnicas y económicas para favorecer el desarrollo de los antiguos territorios coloniales. El éxito logrado en los primeros años por el mercado común hizo que el gobierno británico solicitase en repetidas ocasiones la adhesión de Gran Bretaña al mercado común, si bien estas peticiones fueron vetadas sistemáticamente por el general de Gaulle, por Francia. Una vez fallecido de Gaulle, se iniciaron las negociaciones y el principal obstáculo se encontró en la financiación de la política agraria común. Inglaterra, al ingresar al mercado común, se vería obligada a aplicar el principio de preferencia comunitaria, que le obligaría a comprar productos agrarios no en terceros países, sino en países comunitarios, a unos precios más elevados. Y al mismo tiempo se le pedía el esfuerzo de contribuir a la financiación de esa política agraria que generaba excedentes y excedentes más caros de los que se podían encontrar en los mercados mundiales. En definitiva, la cuestión agraria fue una reforma que quedó pendiente. A finales de este periodo, el holandés Sico Manhol planteó la necesidad de llevar a cabo esta reforma mediante un proceso de modernización de las explotaciones, de reducción de la mano de obra y de la superficie cultivada para de esta manera reducir esos excedentes productivos. Entre el año 1968 y el año 1973, el proceso de integración había avanzado de manera notable y por ello se plantean nuevos retos. Así, el año 1970, un ministro belga, Werner, va a plantear un proyecto de unión económica y monetaria que podría llevarse a cabo en un periodo de unos 10 años de duración. Esto suponía una cesión de las diferentes soberanías nacionales para armonizar una serie de políticas económicas, monetarias y fiscales. Como ya veremos, este plan se va a ver obstaculizado en su desarrollo por la crisis económica de los años 70. Al margen de este proyecto de integración económica, que es el mercado común, en Europa hubo otro.
En el año 1959, es decir, después de la firma del Tratado de Roma, se va a constituir la Asociación Europea de Libre Comercio, o EFTA. La EFTA integraba a una serie de países europeos que tenían unas activas relaciones comerciales con el Reino Unido. En concreto, integraba a Inglaterra, Portugal, Austria y Suiza, Dinamarca, Noruega y Suecia. La EFTA se marcaba como objetivo una progresiva supresión de los aranceles sobre los productos industriales. Es decir, nunca se planteó que esto afectase a los productos agrarios y tampoco se estableció ningún tipo de acuerdo institucional para supervisar el funcionamiento o para regular el funcionamiento de este tratado. El tratado caería en desuso una vez que algunos de los integrantes de la EFTA se fueron integrando en el mercado común, ya en